Escrito de Abelenki, La intervención francesa en México, 1861 a 1867. Capítulo segundo. Preparación, objetivos y carácter de la intervención. Preparación de la intervención. Al verse privados del apoyo de la inmensa mayoría de su propio pueblo, los conservadores comprendieron que solo podrían vencer a los liberales y restaurar el poder del bloque clerical conservador mediante una intervención extranjera. Ya anteriormente habían proyectado más de una vez restablecer la monarquía con el apoyo de algún país europeo. En las décadas del 40 y 50 habían hecho proposiciones al respecto a los gobiernos de Inglaterra, Francia, España, Austria. Su agente número uno en Europa era un rico aristócrata criollo, José María Gutiérrez de Estrada, quien había emigrado de México después de publicar en 1840 un folleto monárquico que produjo gran indignación en el país. En los años 50 era su mano derecha el diplomático J.J. Hidalgo y Esnaurizar, hijo también de una rica familia de hacendados. Durante la Guerra Civil, el presidente Zuloaga nombró a Hidalgo y Esnaurizar secretario de la misión mexicana en París. Valiéndose de su vieja amistad con la emperatriz Eugenia, Hidalgo empezó a preparar el terreno para que Napoleón III diese su consentimiento para intervenir en México e instaurar aquí la monarquía bajo el protectorado francés. En ello le ayudaban activamente otros líderes del Partido Conservador que a la sazón se hallaban en París. El obispo Labastida, el cura Miranda, así como el embajador de México en Francia y colaborador de Santa Ana, general Almonte. Napoleón III aprobó la idea de los conservadores mexicanos, pero señalando que sin el acuerdo y el apoyo de Inglaterra la intervención sería imposible, sobre todo porque podía provocar una reacción adversa por parte de los Estados Unidos. Entretanto, llegó el año de 1861, preñado de acontecimientos que facilitaron la realización de los planes de los monárquicos. En abril estalló la Guerra Civil en los Estados Unidos, y el país del norte, que hasta entonces se había empeñado resueltamente en establecer su protectorado sobre México, ya no podía oponerse seriamente a la intervención de sus rivales europeos en este país. Por otra parte, el acuerdo adoptado por el Congreso mexicano en el sentido de suspender provisionalmente el pago de la deuda extranjera daba a los países europeos un pretexto formal para emprender una intervención que ahora podía ser emprendida bajo la bandera de la protección de sus intereses económicos en México. En septiembre de 1861, cuando ya se estaba celebrando las negociaciones al respecto entre Inglaterra y Francia, Hidalgo aseguraba a Napoleón III que en cuanto aparecieran los intervencionistas en México, todo el país se levantaría para apoyar la bienhechora intervención. Napoleón contestó entonces: si el país declara que desea organizarse, contando con el apoyo de los países europeos, le tenderemos nuestra mano de ayuda. Napoleón e Hidalgo pasaron después a examinar las posibles candidaturas para ocupar el trono de México y pronto coincidieron en una, la del hermano del emperador austriaco Francisco José, el archiduque Maximiliano de Habsburgo. En 1857 había sido nombrado comandante en jefe de la flota austriaca, y de 1857 a 1859 había desempeñado el cargo de gobernador de la región Lombardo-Venecia. Napoleón le conocía personalmente. En 1856 le había visitado en París por encargo de Francisco José. Hidalgo habría de escribir posteriormente explicando por qué tanto él como Napoleón habían optado por la candidatura de Maximiliano. Se precisaba buscar, fuera de las tres potencias intervencionistas, un príncipe cuya experiencia, conocimientos e ideas católicas y liberal conservadoras le hiciesen aceptable a todos. ¿Quién, sino el archiduque Maximiliano, reunía en sí, en tan alto grado, todas esas cualidades?
El mismo Napoleón III escribía al respecto al embajador francés en Londres, Conde Flaut: he propuesto la candidatura del archiduque Maximiliano. Las ventajas de este príncipe, su vinculación a través de su esposa con el rey de Bélgica, lazo de unión natural entre Inglaterra y Francia, el hecho de no pertenecer a una gran potencia marítima, todo ello, a mi juicio, responde a todas las condiciones deseadas. Así pues, la causa de que fuera promovida la candidatura de Maximiliano, además de sus cualidades e ideas católicas y liberal conservadoras, fueron las siguientes circunstancias. Primero, el que Napoleón III lo conociera personalmente. Segundo, él no pertenece a la familia real de ninguno de los países que podían tomar parte en la intervención. Por consiguiente, su candidatura neutral no debía suscitar rivalidades entre ellos. La figura de Maximiliano en el trono mexicano debía subrayar la independencia formal de México respecto a Francia y por lo mismo facilitar a Napoleón el sojuzgamiento de este país. Refiriéndose a la política de los países intervencionistas en esta cuestión, decía irónicamente N.G. Chernyshevsky: se habían puesto de acuerdo incluso en no presentar la candidatura de ningún príncipe de sus respectivas dinastías para no suscitar envidias ni rencores mutuos y aparecer ante la humanidad entera limpios de toda sospecha de apetitos ambiciosos o egoístas. Tercero, el que Maximiliano estuviera casado con la hija del rey de Bélgica, Leopoldo I, lo que, al decir del propio Napoleón III, constituía lazo de unión natural entre Francia e Inglaterra, pues Leopoldo era tío de la reina Victoria de Inglaterra y estaba casado con la hija de Luis Felipe de Orleans. Napoleón creía que esta circunstancia debía hacer más aceptable para Inglaterra la candidatura de Maximiliano. Hidalgo informó inmediatamente sobre esta conversación a Gutiérrez y Almonte. Ambos supieron, por mediación del embajador austriaco en París, que Francisco José no se opondría a la realización de sus planes si su hermano aceptaba la corona mexicana. El mismo archiduque Maximiliano, al enterarse por el secretario de Relaciones austriaco, conde Eichberg, de las mencionadas conversaciones, a finales de septiembre de 1861, dio su consentimiento en principio. Escribió estar dispuesto a hacer este gran sacrificio en aras de la gloria de Austria y de la dinastía de los Habsburgo, pero a condición de las garantías correspondientes de las tres potencias marítimas y del deseo indiscutible de los mexicanos de tenerle por monarca. Así pues, en el otoño de 1861, Napoleón III no solo había decidido en principio la intervención, sino que incluso había aprobado ya la candidatura del príncipe que ocuparía el trono de México. Y sin embargo es sabido que la primera etapa de la intervención no solo corrió a cargo de Francia, sino del bloque formado por estos tres países: Inglaterra, Francia y España. Además, es sabido que, pese a sus grandes deseos de intervenir en los asuntos internos de México, Napoleón III no se decidió a actuar sin estar seguro antes de contar con la conformidad y el apoyo de Inglaterra. Así se lo dijo abiertamente a Hidalgo en la primera entrevista que ambos tuvieron en Compiègne. Entretanto, la burguesía inglesa misma fue la iniciadora y organizadora de la intervención de las tres potencias reaccionarias europeas en México. En una serie de artículos escritos en los años 1861 y 1862 para los periódicos New York Daily Tribune y Die Press, así como en las cartas de Engels, Karl Marx subrayaba firmemente que la intervención aliada en su forma actual es un asunto inglés, es decir, Palmerston. Y efectivamente, en 1860 a 1861, la diplomacia británica elaboró tres proyectos de intervención: de Inglaterra y Francia primero, y de Inglaterra, Francia y España después.
Los dos primeros proyectos, propuestos en febrero y septiembre de 1860, proponían la intervención con el pretexto de mediar entre los liberales y los conservadores para poner fin a la guerra civil y salvar así a la reacción mexicana de la derrota y asegurar la dominación posterior de México por el capital anglo-francés. Después de la aprobación del decreto del 17 de julio de 1861 por el Congreso mexicano, se intensificó aún más la actividad antimexicana de los gobiernos inglés y francés. En respuesta a este decreto, el representante británico en México, Wake, declaró que su gobierno rompía las relaciones diplomáticas con México. Idéntica declaración hizo el embajador francés de Saligny. Por lo que a España se refiere, sus relaciones con el gobierno de Juárez ya estaban rotas desde que, en enero de 1861, el presidente de México expulsara al embajador español por ayudar a los conservadores. El 29 de agosto, el gobierno francés recibió un mensaje de Desalegny, en el que le informaba sobre el decreto del 17 de julio y sobre las medidas que había adoptado en respuesta. El secretario de Relaciones francés Touvenel trató de enterarse, ante todo, de la actitud de Inglaterra. El 2 de septiembre de 1861 tuvo una conversación con el embajador británico en París, Comolli, y solo después de ella aprobó la actitud de su embajador en México. En el curso de esta conversación se discutió el nuevo proyecto de intervención anglo-francesa en México, elaborado en lo fundamental por la diplomacia británica. A principios de septiembre, España manifestó su intención de adherirse a la alianza anglo-francesa que se estaba gestando. A finales de ese mismo mes, el secretario británico de Relaciones anunció oficialmente al gobierno francés que Inglaterra estaba dispuesta a tomar parte en la intervención conjunta contra México. Y el 5 de octubre de 1861, después de aceptar Maximiliano el trono mexicano en determinadas condiciones, Comolli comunicó al gobierno francés que su país se proponía concertar con Francia y España un acuerdo formal para emprender acciones conjuntas en México. 10 días después, el 15 de octubre, Comolli hizo entrega oficial a Touvenel del texto de proyecto de dicho acuerdo. Touvenel, a su vez, elaboró su propio contraproyecto que concedía a Francia una mayor libertad de acción en México. Napoleón III lo aprobó y el proyecto fue enviado a Londres y a Madrid, pero el gobierno británico no estaba dispuesto a ceder a Francia la iniciativa. De palabra, los ingleses aceptaban el contraproyecto francés como base de nuevas negociaciones, pero de hecho, terminadas estas, el proyecto inglés se mantuvo casi sin modificaciones. El gobierno inglés aceptó todas las correcciones francesas de estilo y Francia cedió en todas las cuestiones de fondo. De octubre, Russell entregó a Fland, embajador francés en Londres, la última variante inglesa del acuerdo, el cual fue firmado al día siguiente por los plenipotenciarios de las tres potencias. Con la firma del Tratado de Londres quedaba iniciada, en esencia, la intervención anglo-franco-española contra México. Del papel rector de Inglaterra en la preparación de la intervención habla no solamente la actividad de la diplomacia británica, sino, además, la campaña intervencionista que sistemáticamente venía realizando el periódico Times en 1861. Hay que tener en cuenta que el Times no era un periódico más, sino el órgano nacional de Palmerston, el vocero del gobierno inglés, y que su campaña desplegada en favor de la intervención en México no podía ser considerada en modo alguno como fruto de la iniciativa privada de su redacción. Era, indudablemente, una campaña que reflejaba el punto de vista del gobierno de Palmerston y que se llevaba a cabo por órdenes directas suyas. El Times se refirió a la situación en México por vez primera el 30 de agosto, publicado de golpe 5 artículos de su corresponsal en México, fechados el 28 y 29 de junio, 8, 25 y 29 de julio. Ya en su primera crónica, al informar acerca de la intervención del gobierno mexicano de suspender los pagos a los tenedores de valores mexicanos, el Times decía que ello equivaldría a un robo en la calle de los Capuchinos.
El corresponsal añadía que en el país imperaba un terrible desorden del que son víctimas los extranjeros. Hasta los observadores más imparciales reconocen que nada fuera de la intervención extranjera en una u otra forma puede poner fin al terrible desorden actual. En otras crónicas se informaba con todo detalle de casos de asesinatos de extranjeros, de ingleses en particular. El corresponsal del Times reconocía de pasada que los excesos y crímenes eran obra de los grupos reaccionarios, pero declaraba a renglón seguido que el gobierno liberal era incapaz de ponerles fin y que por ello se hacía necesaria la intervención extranjera. En la información enviada desde México el 25 de julio, el corresponsal se quitaba la careta y proponía al lector 3 tipos de intervención: la captura de los puertos, la ocupación temporal del país entero o el establecimiento de un protectorado permanente de los países europeos, conservando formalmente la independencia de México. De las 3 variantes, el Times consideraba que la última era la mejor y la ensalzaba con todo celo. Para terminar, el corresponsal informaba acerca de la disposición del Congreso mexicano del 17 de julio de 1861 y exclamaba enfáticamente: como si la violación de los acuerdos, el saqueo de nuestra misión, los robos y asesinatos de nuestros conciudadanos no fuesen suficientes, el gobierno mexicano viene a añadir ahora a la relación de sus crímenes una premeditada violación del acuerdo solemnemente concertado con el gobierno británico mismo. Únicamente la intervención de un país europeo puede convertir el caos que reina actualmente en algo parecido al orden. Y el corresponsal explicaba a qué país se refería. En primer lugar, en estos críticos momentos, decía, todas las miradas naturalmente se vuelven hacia Inglaterra. Ella es la que tiene más empeño que nadie, es la que más directamente interesada está en el futuro de México e indiscutiblemente tiene más motivos de queja que cualquier otro país. Así pues, barajando hábilmente los hechos, el corresponsal del Times primero enumeraba detalladamente los robos y asesinatos de ciudadanos ingleses en México, cometidos, como él mismo reconocía de pasada, no por los liberales sino por sus enemigos, los reaccionarios. Recordaba el robo de la misión británica, efectuado igualmente por Miramón, enemigo jurado de los liberales, y después declaraba que no contento con todo ello, el gobierno mexicano añadía a la relación de sus crímenes la ruptura de los acuerdos contraídos con Inglaterra. De esta manera, todos los crímenes cometidos por los conservadores eran atribuidos al gobierno liberal, ya que en México, en 1861, en realidad no existía otro gobierno. El Times sabía que el lector no iba a empezar a analizar el contenido de numerosas informaciones y esperaba que se produjera en él una impresión muy precisa. En México roban y matan a los ingleses y el culpable de esto, el gobierno de Juárez. Añade ahora a la lista de sus crímenes la renuncia a pagar de acuerdo con los compromisos extranjeros. Y cuando el lector ya estaba preparado hasta cierto punto para aceptar la necesidad de la intervención, el Times siguió ofreciendo durante varios días una información breve pero sustanciosa. Después de señalar que los gobiernos ingleses y franceses ya no podían seguir viendo con indiferencia cómo en México se atentaba contra ellos y sus súbditos, el periódico exclamaba: no dudamos de que se organizará una expedición militar anglo-francesa por tierra y mar para poner las cosas en su lugar. Y para que el lector no pudiese abrigar dudas sobre la necesidad de la intervención armada en México, el Times escribía al día siguiente que los rumores de una expedición anglo-francesa a México han sido acogidos favorablemente por todos los que han venido observando las tristes consecuencias de la tolerancia mostrada durante tanto tiempo hacia los distintos gobiernos de ese país. El Times metía intencionalmente a todos los gobiernos en un mismo saco para adjudicar a uno los crímenes del otro. Comunican, proseguía el periódico, que también España está dispuesta a imponer un orden que ponga fin a los horrores imperantes, y las cartas privadas que nos acaban de llegar de México confirman los rumores de que la población entera, excepto un puñado de bandidos y criminales políticos que han provocado la anarquía existente, está pidiendo la intervención. El artículo del Times
terminaba expresando la esperanza de contar con la colaboración del gobierno de Washington, refiriéndose a la afirmación del Morning Post en su número del 24 de septiembre de que Inglaterra, Francia y España habían concertado un acuerdo para intervenir conjuntamente en México. El periódico Patrie, en nombre del gobierno francés, desmintió la noticia. El 27 de septiembre, el Times se vio obligado a publicar este mentis, pero para debilitar su efecto publicó en el mismo número un editorial consagrado al problema mexicano. Pese al mentis de la Patrie, el editorial comenzaba expresando la seguridad de que había una intervención conjunta. A continuación, el periódico alababa la larga paciencia del gobierno inglés con los mexicanos, pero señalaba que eran ya tanto los crímenes del gobierno mexicano que esta paciencia se había agotado. La fecha de realización de la expedición conjunta, continuaba el editorial, solo depende del tiempo y en México, en caso de que sea necesario llegar tan lejos, el clima es lo suficientemente sano. Según el Times, el gobierno inglés había decidido que había llegado el momento de defender los intereses de los ingleses con la potencia de su país. Se decía a continuación que Russell, secretario de Relaciones británico, había comunicado al gobierno francés la decisión inglesa de intervenir en México y se publicaba acto seguido la contestación de Touvenel, secretario de Relaciones francés, en la que se decía que el emperador de los franceses había llegado a la misma decisión, y el editorial terminaba diciendo que España también participaría en la intervención prevista. Así pues, el periódico The Times reconocía abiertamente que era el gobierno británico, por conducto de su secretario de Relaciones Exteriores, el que llevaba la iniciativa en la organización de la intervención conjunta contra México. Con este motivo, escribía Marx, es evidente, y así lo ha reconocido con toda claridad The Times, que la intervención conjunta en su formal actual es cosa de Inglaterra, es decir, de Palmerston. El 15 de octubre, con el fin de preparar a la opinión pública para la inminente ocupación del territorio mexicano, el Times publicó un nuevo despacho de su corresponsal en México que venía a decir que, dada la anarquía reinante en este país, la ocupación de los puertos solamente podría ocasionar en el interior excesos contra los extranjeros. Por eso las potencias intervencionistas, añadía, deben estar preparadas para desembarcar en México, en caso necesario, fuerzas capaces de avanzar en el plazo más breve posible hacia la capital. El 26 de octubre el mismo diario anunciaba con satisfacción: los periódicos parisinos de la noche anuncian que Inglaterra, Francia y España han llegado a un completo acuerdo sobre la expedición contra México. El convenio quedará firmado en los próximos 8 días. Se espera que la expedición salga a comienzos de noviembre. El Times tenía motivos más que suficientes para cantar victoria, lo que con tanto empeño, sin escatimar esfuerzos, habían venido buscando el gobierno británico, y su vocero el Times se había logrado al fin. La firma del acuerdo era cosa de días. El 31 de octubre de 1861, el convenio quedó firmado. Ese mismo día el Times volvió a publicar un extenso artículo de su corresponsal en México, en el que su autor llamaba la atención de los lectores sobre algunas observaciones históricas. Estas se reducían en esencia a lo siguiente: México es un riquísimo país que proporcionaba a España una renta de 7 u 8 millones de dólares al año. Actualmente, al cabo de 51 años de anarquía, tiene una deuda pública de 200 millones de dólares. Si se le deja abandonado a sus propias fuerzas, irá decayendo cada vez más. Solo la intervención extranjera puede salvarlo. Lo que más conviene a México es un protectorado extranjero en el que al frente del país esté un presidente dirigido por un consejo extranjero y apoyado por tropas extranjeras. Y el artículo terminaba con las acostumbradas frases acerca de la anarquía y desórdenes imperantes en México. La campaña del Times es una prueba elocuente del papel rector desempeñado por Inglaterra en la preparación de la intervención en México.
y los métodos empleados por el periódico, desorientación del lector, hábil engaño encubierto por una objetividad completa, y profunda y premeditada labor de preparación de la opinión pública para obligarle a aceptar los próximos actos agresivos del gobierno, son los métodos característicos de la libre prensa burguesa en general. Fines y carácter de la intervención. En un artículo escrito poco después de firmado el Convenio de Londres, Marx caracterizó la intervención que se estaba gestando como una de las empresas más monstruosas que se hayan registrado en los anales de la historia universal, y añadía: se trata sencillamente de crear una nueva Santa Alianza y de aplicar a los estados americanos el principio según el cual la Santa Alianza se consideraba llamada a intervenir en los asuntos internos de los países europeos. Como señalaba Marx, los iniciadores de la intervención sabían que la intervención aliada, cuya meta proclamada no era otra que salvar a México de la anarquía, produciría un efecto diametralmente opuesto, pues en realidad serviría para debilitar el gobierno constitucional, reforzar, con ayuda de las bayonetas francesas y españolas, el partido clerical, reavivar la ya apagada guerra civil y, en vez de poner fin a la anarquía, restablecerían en todo su apogeo. Al organizar la intervención, decía Marx, Inglaterra envía al partido eclesiástico que está exhalando suspiros, nuevos refuerzos desde Europa. Con no menos dureza fustigó N.G. Chernyshevsky la intervención y a sus organizadores. En un artículo dedicado a la intervención anglo-franco-española en México, el gran demócrata ruso destacaba en primer término su carácter reaccionario y agresivo. La apreciación de Chernyshevsky acerca de los verdaderos fines de la intervención coincidían totalmente con la opinión de Marx. Denunciando toda la falsedad de la propaganda oficial anglo-francesa, escribía Chernyshevsky: se ha tomado como pretexto formal para organizar la expedición mexicana el hecho de que México no paga los réditos de sus deudas. La mayoría de estas obligaciones se hallan en manos de los ingleses, otra gran parte en la de los franceses. Sin embargo, la intervención costará a los ingleses mucho más dinero de todo lo que debe el gobierno mexicano a los capitalistas ingleses. Y por lo que respecta a las deudas con Francia, son indudablemente 20 veces menores que los gastos que va a necesitar hacer Francia para la expedición con la que piensa recuperarlos. Pero lo más curioso de todo esto, subrayaba Chernyshevsky, es que se han lanzado a una guerra para castigar a los mexicanos por su informalidad en los pagos a Inglaterra y Francia, precisamente cuando en México se ha establecido un gobierno capaz y dispuesto a responder ante sus acreedores. Cuando Miramón y otros jefes de forajidos como él gobernaban a México, naturalmente no se pagaban los intereses de sus deudas, y sin embargo las potencias marítimas de Occidente no tenían nada contra Miramón. Todo lo contrario, incluso le ayudaban a luchar contra gentes honestas. Pero ahora que piensan que en México han terminado los viejos tiempos de los bandidescos desórdenes y que el gobierno constitucional se haya sólidamente establecido, las potencias marítimas de Occidente lanzan sus ejércitos contra ese gobierno que ha declarado estar firmemente dispuesto a satisfacer las pretensiones de sus acreedores. Esta expedición contra México no puede ser interpretada sino como un ejemplo elocuente de una política maquiavélica. Hay que impedir que otros pueblos pongan orden en su casa para mantenerlos en la impotencia y en una situación de dependencia con respecto a nosotros mismos. Que la renuncia de México a pagar los intereses de los empréstitos extranjeros no era sino un pretexto formal para la intervención. Lo prueba mejor que nada los hechos siguientes. Inmediatamente después de concertarse el Convenio de Londres, el gobierno de Juárez declaró a Inglaterra, Francia y España que estaba dispuesto a estudiar la manera de cancelar las deudas contraídas con estos países. Es más, el 23 de noviembre de 1861, el Congreso mexicano derogó su disposición del 17 de julio y declaró que nuevamente entraba en vigor los acuerdos contraídos anteriormente por México con los países extranjeros en relación con su deuda. Y pese a todas estas medidas, las tres potencias empezaron la intervención contra México.
El objetivo político fundamental que ésta perseguía estribaba en ayudar al Partido Conservador a derrocar el gobierno progresista de Juárez y sustituirlo por un gobierno que dependiera del extranjero. Tal fue la plataforma que unió a los tres países europeos reaccionarios, Inglaterra, Francia y España, que formaban lo que Marx habría de llamar la nueva Santa Alianza. El Times, vocero del gobierno británico, escribía con toda franqueza el 29 de mayo de 1862. Puede decirse sin gran temor a equivocarse que los tres países estaban de acuerdo en que el gobierno mexicano ya no daba más de sí y que otro debía de ser constituido en su lugar. Dejar a Juárez en el poder equivalía a hacer ineficaz toda la expedición. Ya antes, el 31 de octubre de 1861, el mismo periódico había dado a entender qué clase de gobierno debería sustituir el gabinete de Juárez. La Constitución de 1857, decía entonces el Times, debe ser rechazada como irrealizable, un despotismo ilustrado. He aquí el régimen que nosotros exigimos. Que las intenciones de Francia al respecto coincidían totalmente con los planes del gobierno inglés no suscitaba la menor duda ni entre los contemporáneos ni entre los participantes de la intervención. El conde Queratri, ayudante del mariscal Bazaine, comandante en jefe del ejército expedicionario francés, tenía motivos para estar al tanto de las cosas. Él decía: de lo que se trata, en primer lugar, no era de satisfacer las pretensiones financieras de Francia. El único objetivo de la expedición era destituir a Juárez, y para derrocar al presidente, el ejército francés tenía que entrar en México a punta de bayoneta. Fue justamente el carácter reaccionario de la intervención lo que provocó la indignación de los demócratas franceses y de los enemigos de Napoleón III. En un panfleto escrito a propósito de la intervención por el emigrado francés Quinut, se caracterizaba así la posición de los círculos dirigentes del Segundo Imperio. No podemos transigir con la libertad, ni siquiera del otro lado del océano. Consideramos que es nuestro deber imponer a un pequeño país el silencio que hemos impuesto a nuestro país. Es un pueblo que habla con demasiada audacia y a nosotros no nos gusta que se considere libre. Y recorreremos gustosos 2000 leguas y emplearemos, si es necesario, nuestros mejores ejércitos para demostrarle lo contrario. Los dirigentes del Partido Liberal Mexicano comprendían perfectamente el carácter de la intervención. Así lo prueba la proclama del general republicano Rivera, dirigida a los soldados del cuerpo expedicionario en los primeros momentos de las operaciones militares. Habéis abandonado vuestra patria, vuestras familias, y muchos de vosotros dejaréis aquí vuestras cenizas, desgraciadamente. ¿Y esto por qué? ¿Por quién? Por las injustas reclamaciones de algunos viles agiotistas que ni siquiera son franceses, por restablecer lo que derribasteis en vuestra inmortal revolución de 1789. Ahora bien, además del objetivo general, cada participante en la intervención tenía sus miras particulares. Los gobiernos de Inglaterra y Francia, por ejemplo, buscaban algo que al parecer nada tenía que ver con México mismo. La intervención se preparaba cuando ya había estallado la guerra civil en los Estados Unidos. Es sabido que los líderes sureños tenían cifradas grandes esperanzas en la ayuda de Inglaterra y Francia. Se valían para ello no solamente del interés que habían mostrado Inglaterra por el algodón del sur, sino, lo que es más importante, se servían a sí mismos de la enemistad de la burguesía inglesa hacia su competidor norteamericano, así como de las esperanzas que tenían puestas Inglaterra y Francia en el desmoronamiento y el debilitamiento de los Estados Unidos, lo cual les permitiría incorporar a su esfera de influencia a todos los países de Latinoamérica. Buscando provocar un conflicto con el norte, el gobierno inglés envió refuerzos al Canadá y reforzó su marina de guerra en aguas norteamericanas. Palmerston solo buscaba un pretexto para inmiscuirse en la guerra civil de los Estados Unidos y poder ayudar a la Confederación del Sur. La invasión de México para los ejércitos europeos podía irritar al gobierno de Washington y obligarle a dar pasos que condujeran a la guerra entre Norteamérica e Inglaterra.
y la presencia de la flota británica en aguas mexicanas daría a Inglaterra desde el comienzo mismo de la guerra la supremacía en el mar. En esta cuestión Napoleón III mantenía la misma posición que Inglaterra. En julio de 1862, en las instrucciones al general Forey, Napoleón decía: «Está en nuestros intereses que la República de los Estados Unidos sea poderosa y próspera, pero no tenemos ningún interés en que se apodere de todo el Golfo de México, domine desde aquí las Antillas y la América del Sur, y sea la única distribuidora de los productos del Nuevo Mundo». El emperador francés afirmaba que la constitución de un gobierno estable en México significaría un obstáculo a la expansión de los Estados Unidos. Efectivamente, la burguesía francesa, al igual que la inglesa, veía con gran inquietud el peligro que representaban los Estados Unidos como competidor en la esfera de las anexiones coloniales en el continente americano, y el deseo de valerse de la guerra civil en aquel país para ocupar posiciones ventajosas en México y otros países latinoamericanos era, sin duda, uno de los factores no menos importantes que decidieron la participación de Francia en la aventura mexicana. Como ya hemos visto, para Napoleón III el derrocamiento del gobierno republicano en México no era un fin en sí, sino el medio de sentar al archiduque Maximiliano en el trono mexicano. Comprendía perfectamente que el imperio de Maximiliano no podría sostenerse sin la ayuda de Francia, y el precio de esta ayuda debía ser la renuncia de México a su independencia. La prensa oficiosa francesa de aquellos años describía profusamente las riquezas del lejano país, no sin señalar que México podría rendir ganancias fabulosas a quien manejase las riendas de su gobierno. El conocido economista francés Chevalier consideró buen conocedor de América Latina y que gozaba de gran influencia sobre Napoleón III, en un libro que tuvo en aquellos años gran resonancia, enumeraba detalladamente todo lo que México producía: trigo, maíz, aceitunas, uva, algodón, naranja, plátano, gusano de seda, café, caña de azúcar, añil, vainilla, cacao, etc. Recordaba que hasta 1848 México había ocupado el primer lugar en la extracción de metales preciosos y que más tarde solo se dio esta primicia a California y a Australia. México extraía oro y plata por valor de 115 millones de francos al año, decía otro autor, el conde Baril. El comerciante Duchamp de Burdeos escribió al ministro de Comercio una carta especial a propósito de las ventajas de la explotación de las riquezas mexicanas, carta que en 1864 fue editada en folleto especial. En junio de 1862, Napoleón III hizo llamar al sabio francés Boussongu, que a la sazón presidía una conferencia científica en Londres, para que le informara acerca de los beneficios que podrían dar las minas de México. Pero además hay que considerar que Napoleón esperaba reforzar, gracias a las victorias fáciles en México, sus tambaleantes posiciones en la misma Francia. Los triunfos de los ejércitos franceses en ultramar tenían por mira elevar la autoridad de Napoleón III en su propio país y distraer la atención del pueblo francés de sus problemas internos. No en vano decía Marx en una carta dirigida a Engels el 6 de marzo de 1862 que «sin guerra, Badengue no se mantendrá ni un año siquiera». La agresiva política exterior de Napoleón III dimanaba de la esencia misma del régimen bonapartista. De ella dijeron Marx y Engels ya en 1856. El que ostentaba un nombre que personificaba el despotismo y el derramamiento de sangre, él, que a esta sombra de glorias pasadas calentaba la imaginación de las masas francesas, comprendía muy bien que para conservar su prestigio era completamente indispensable el bautismo de fuego y el brillo de los éxitos militares. Y Engels señalaba que las frecuentes guerras de rapiña de Napoleón III estaban motivadas por la necesidad de dar trabajo al ejército y desviar las aspiraciones revolucionarias hacia cuestiones de política exterior. Por lo que a España se refiere, la razón principal que la empujaba a tomar parte en la intervención era la esperanza de restablecer su dominación en México.
A lo largo de 300 años, como es sabido, México había sido objeto del saqueo colonial más rapaz por parte de su metrópoli. De todas las colonias españolas en América, México era sin duda alguna la más rica. Se comprende, pues, que la vieja metrópoli no quisiera resignarse a la idea de haberla perdido para siempre. En 1829 había intentado adueñarse nuevamente de México, mediante un desembarco de tropas en Tampico al mando del general Barradas, pero las fuerzas del cuerpo expedicionario resultaron insuficientes y después de ser completamente derrotadas tuvieron que retirarse. Refiriéndose a la participación de España en la intervención en México, escribía Marx: «Es indudable que España, a quien sus fáciles éxitos en Marruecos y Santo Domingo se le han subido a la cabeza, sueña con volver a restaurar su dominación en México». Los planes españoles respecto a México no eran un secreto para nadie. El Times escribía: «No cabe duda que España tiene una segunda intención, o bien recuperar su vieja colonia, México, o, si esto es imposible, tratar de sentar en el trono mexicano a uno de sus Borbones». Hay que decir que en esta empresa contaba con la celosa ayuda de los conservadores mexicanos. Durante la Guerra Civil, España les había suministrado armamento. En muchos casos, las bandas de los conservadores estaban capitaneadas por españoles, como Cobos, Acebal y otros. Algunos destacamentos del Partido Conservador peleaban incluso bajo la enseña española. Y no es casual, por supuesto, que inmediatamente después de la firma del Convenio de Londres, el expresidente Miramón fuese recibido por la reina Isabel, con la que sostuvo una larga conversación. Y sin embargo, insistimos, los principales participantes de la coalición reaccionaria eran Inglaterra y Francia. España desempeñaba un papel secundario. Era, según palabras de Marx, un juguete y un instrumento ciego en manos de sus poderosos aliados. Ya hemos dicho que la cuestión de las deudas del gobierno mexicano a los súbditos ingleses, franceses y españoles no fue, en esencia, la causa, sino el pretexto para la intervención, y que ésta perseguía objetivos de mucho mayor alcance que el de obligar a México a pagar los intereses respectivos a los acreedores extranjeros. Pero una vez empleada la intervención, ni Inglaterra, Francia ni España dudaron lo más mínimo en hacer patentes sus pretensiones financieras, ni siquiera aquellas que eran ilícitas a todas luces. Buscaban, sí, elevar al poder un gobierno reaccionario, pero no estaban dispuestos a perdonarle las deudas. Todo lo contrario. Los capitalistas ingleses, franceses y españoles tenían esperanzas de que la intervención les permitiese, con el pretexto de cobrar viejas deudas, sacar de México una buena tajada. En los años que precedieron a la intervención, los banqueros ingleses habían concedido a México una serie de empréstitos en las condiciones más leoninas. Inglaterra se convirtió así en el acreedor más importante de México. La deuda con ella era aproximadamente 6 veces mayor que la deuda conjunta con Francia y España. Según cálculos del gobierno, la deuda con Francia era relativamente pequeña, pero, como bien señalaba Marx, la cuenta que ahora presentaba Francia no se ajustaba de ninguna manera a estas modestas sumas. El caso es que, durante la Guerra Civil, el gobierno de Miramón había obtenido del banco suizo Jecker y Co. un empréstito en condiciones tan leoninas que, habiendo recibido cerca de $1 millón, resultaba que de hecho debía a Jecker poco más de $17 millones. El gobierno de Juárez se negó a reconocer tal empréstito, ya que no había sido contraídos por él, y, además, porque los que habían dado ese paso, Miramón y su secretario de Hacienda, Pesa y Pesa, carecían de facultades constitucionales para contraer semejante deuda pública. El mismo Jecker, por ser súbdito suizo, aparentemente nada tenía que ver con Francia. En realidad, las acciones de ambos empréstitos cayeron en poco tiempo en manos de encumbrados franceses, entre ellos parientes del emperador y gentes vinculadas a la haute politique. Entre estos franceses encumbrados estaba un hermanastro del propio Napoleón III, el duque de Morny, ministro y presidente del cuerpo legislativo, interesado en el asunto Jecker,
de Morny le concedió incluso la ciudadanía francesa para que Francia pudiese legalmente defender sus intereses. Claro está que tanto de Morny como a otras gentes ligadas a la alta política no les fue nada difícil convencer al gobierno francés para que interviniese en defensa de sus intereses y los de Jecker y exigiese del gobierno de Juárez el pago de la deuda de 52 millones de dólares. También España tenía sus reclamaciones financieras. Según datos oficiales mexicanos, la deuda de México con España era incluso superior a la deuda con Francia, sin contar los empréstitos de Jecker. El gobierno español había concertado con México una serie de acuerdos relativos a la satisfacción de las reclamaciones de los súbditos españoles. El último, llamado Tratado de Mont-Almonte, concertado por el gobierno conservador en diciembre de 1859, era hasta tal punto desventajoso para México que el gobierno de Juárez lo anuló inmediatamente después de terminada la Guerra Civil. Una de las exigencias que España presentaba a México en 1861 a 1862 era justamente el reconocimiento de dicho tratado. Así pues, la decisión de los gobiernos de Inglaterra, Francia y España de comenzar la intervención conjunta en México fue tomada formalmente en el llamado Acuerdo de Londres, firmado el 31 de octubre de 1861 por los representantes plenipotenciarios de los tres países. El ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, conde John Russell, el embajador francés en Londres, conde Flahaut de la Villadiere, y el embajador español, Istúriz y Montero. En el preámbulo de dicho acuerdo se había constatar que la reina del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda, la reina de España y el emperador de los franceses se ven obligados, en virtud de la actitud arbitraria y ofensiva de las autoridades de la República Mexicana, a exigir de estas mismas autoridades una defensa más efectiva de la personalidad y los bienes de sus súbditos, así como el cumplimiento de las obligaciones de la República Mexicana para con ellos. Con este motivo se han puesto de acuerdo para concertar entre sí un convenio tendiente a coordinar sus acciones conjuntas. En el capítulo primero se decía que las partes contratantes se comprometen inmediatamente después de la firma del presente convenio a ponerse de acuerdo sobre las disposiciones necesarias para el envío de fuerzas combinadas de mar y tierra a las costas de México, en número total suficiente para atacar y ocupar diversos fuertes en el litoral mexicano. Los comandantes en jefe de las fuerzas aliadas quedarán autorizados para emprender todas las operaciones militares que consideren más convenientes, y sobre todo para adoptar las medidas indispensables para garantizar la seguridad de los residentes extranjeros en México. El artículo segundo rezaba: las altas partes contratantes se comprometen, aunque empleen los métodos de coerción previstos en este acuerdo, a no buscar para sí ninguna adquisición territorial ni ventaja de ninguna clase, ni a influir en los asuntos internos de México de manera que pueda perjudicar a la nación mexicana en lo que se refiere a elegir y constituir libremente su propia forma de gobierno. De acuerdo con el capítulo tercero, se creaba una comisión de 3 comisarios acreditados, uno por cada país, para distribuir entre los aliados las sumas que se consiguiesen obtener de México. Según el artículo cuarto, los firmantes del convenio invitaban al gobierno de los Estados Unidos a adherirse a él, pero se decía a continuación: en vista de que toda demora en el cumplimiento de las condiciones señaladas en los capítulos primero y segundo del presente convenio pueden amenazar el éxito de la expedición, las altas partes contratantes convienen en no aplazar, a fin de conseguir la adhesión del gobierno de los Estados Unidos, el comienzo de las operaciones más arriba señaladas, una vez que sus fuerzas combinadas hayan logrado reunirse en las cercanías de Veracruz. Vemos, pues, que en el preámbulo del convenio sus firmantes declaraban culpable de la misma al gobierno mexicano, afirmando hipócritamente acto seguido que estaban dispuestos a luchar no contra él ni a derrocarlo, sino simplemente a obligarle a cumplir las obligaciones que habían contraído en los países aliados y sus súbditos. Como hemos visto, en el capítulo segundo se declaraba enfáticamente que los países se comprometían a no buscar en México para sí ninguna adquisición territorial,
y a no presionar en absoluto sobre los mexicanos en lo tocante a la elección de la forma de gobierno. Este artículo, como todo el convenio, tenía, podemos decir, una doble intención. Parecía decir, por una parte, que los países europeos no introducirían ningún cambio en el régimen político de México, aunque de este mismo capítulo se desprendía inevitablemente que en México no existía gobierno alguno, pues los mexicanos todavía se disponían a elegir y constituir libremente su propia forma de gobierno, como si así lo hubiesen hecho desde hace ya 37 años. De esta manera, tratando de dar satisfacción a la opinión pública europea con la ficticia generosidad de los tres países, el convenio, al mismo tiempo, dejaba abiertas las puertas de par en par para que los intervencionistas trataran de derrocar el gobierno de Juárez y pusiesen en su lugar una monarquía con un testaferro de ellos en el trono. Estos mismos fines cumplían el capítulo primero, pues si en su primera parte solo se hablaba de ocupar los fuertes del litoral mexicano, en la segunda se autorizaba prácticamente a los comandantes en jefes de las fuerzas aliadas a internarse en el país y por consiguiente a declarar la guerra al gobierno mexicano. Las medidas que se proponían adoptar para garantizar la seguridad de los súbditos de los tres países no significaba, como decía el Times, sino la ocupación de todo el país. De este modo, el gobierno francés podría decir después que no había violado en absoluto el Convenio de Londres ni su capítulo segundo en particular, sino que simplemente lo había interpretado a su manera. Las instrucciones del ministro de Relaciones francés Duvenel al comandante en jefe del cuerpo expedicionario francés, almirante de la Gravière, con fecha 11 de noviembre de 1861 y dadas a conocer inmediatamente a los gobiernos británico y español, prueban cómo el gobierno francés interpretaba el convenio. En dichas instrucciones se decía, entre otras cosas, lo siguiente: los países aliados se venden a sí mismos el derecho a intervenir en los asuntos internos del país, pero puede darse el caso de que la presencia de las fuerzas aliadas en territorio mexicano impulse a la parte más sensata de la población, ya cansada de tanta anarquía y ansiosa de orden, a crear en el país un gobierno fuerte y estable. Como ya hemos dicho, los países aliados están interesados en que la sociedad mexicana salga del estado de anarquía en que ahora se encuentra. Este interés debe inducirles a no descartar intentos de esta clase, y usted no debe negarles su aprobación ni su apoyo moral. Con otras palabras, Francia consideraba que tenía pleno derecho a inmiscuirse en los asuntos internos de México y a dar su apoyo a los monárquicos mexicanos, sin que ello significara una violación del Convenio de Londres. De acuerdo con el capítulo tercero de dicho acuerdo, fueron nombrados los siguientes plenipotenciarios de los tres países: Wick por Inglaterra, de Saligny por Francia y Prim por España.